los próximos minutos vamos a exponer el resultado de una indagación que tiene como objetivo principal responder a la pregunta: antes de responder la pregunta será necesario definir los conceptos que componen la misma, como identidad, identidad nacional, currículo. En esta ocasión utilizaremos una definición de la maestra Elida, quien, haciendo alusión a Girox, expresa el currículo como las prácticas institucionales que introducen a una persona en un modo particular de vida. Tadeo da Silva afirma de que la identidad no es un hecho ni una cosa, sino un proceso de relación. Por otra parte, aproximándonos a Bourdieu, podemos encontrar que él define la identidad como los actos estratégicos de manipulación simbólica que los agentes utilizan para alterar su representación hacia otros. A partir de lo anterior vamos a entender identidad como la acción de construir una representación del yo o del otro en la medida que ésta me permite reconocerlo más allá de unas condiciones biológicas. A partir de Smith podemos definir identidad nacional como la acción por la cual una población se reconoce en vínculo con un territorio, una historia, una tradición política, social, cultural. Ahora, una vez expuesto lo anterior, podemos dar paso a mirar cómo el currículo forma la identidad nacional. Uno de estos lugares va a ser la escuela. Los invito a apreciar cuál es el vínculo entre el currículo y la escuela. Es difícil hablar del currículo sin referirnos a la escuela. Es cierto que el currículo no está solo en ella. Existe también en otros espacios como objeto que permite seleccionar contenidos y establecer unos métodos, unas formas de transmitirlos, de distribuirlos. Pero la escuela tiene una característica importante que la hacen un espacio que no puede existir sin él, sin el currículo. Nos los menciona Pablo Pinó en su trabajo, queriendo describir por qué la escuela ha durado tanto en el tiempo y cuáles son los rasgos que la componen. Y lo podemos ver en trabajos teóricos como el de Althusser, Ana María Brígido, Michael Apple y muchos otros que siempre al hablar del currículo se van a hablar de la escuela, de unas prácticas que allí se dan y de que es un espacio en el que se reproducen estas concepciones, estas definiciones del conocimiento. El currículo se gesta en varios escenarios: los parques públicos, donde encontramos símbolos patrios o próceres de la patria. Se gesta también en los medios de comunicación, cuando encontramos todas estas comerciales y propagandas que van encaminadas a reconocernos como colombianos. Pero la escuela va a ser un lugar por excelencia a lo que se refiere a la formación de identidad nacional. ¿Qué encontramos en la escuela? En la escuela encontramos el acto cívico, donde es una muestra clara de cómo los sujetos son sumergidos a unas prácticas de identidad a través de unos símbolos patrios o nacionales. Y otro elemento muy importante que vamos a encontrar al interior de la escuela son los textos escolares. Los invito en los próximos minutos a observar qué contenidos tienen los textos escolares y cómo se desarrollan estos. Hola compañeros, les voy a hablar un poco de historia respecto a cómo el currículo forma identidad nacional, como se menciona en el texto sobre la identidad nacional en los textos escolares de ciencias sociales en Colombia entre 1900 y 1950. En Colombia, luego de las guerras independentistas y posterior liberación del mando español, fue fundamental para el país fomentar la defensa del nuevo sistema político. Sin embargo, se enfrentaron a grandes desafíos a causa de las ideologías políticas dirigentes nacionales. Primero fue entre centralistas y federalistas y posteriormente entre los partidos políticos liberal y conservador. La guerra de los 1000 días y la separación de Panamá llevaron a proponer la paz como tema fundamental para la urgencia espiritual y sobre todo para la reproducción de las clases sociales altas y el progreso económico del país.
La idea de nación se ligó a la acción heroica de hombres valientes e ilustres que realizaron importantes acciones en campañas militares y no fruto de movimientos sociales y políticos con el fin de promover que este tipo de historias estaban por encima de las clases populares. Ahora hemos observado cómo se reproducen los contenidos de identidad nacional en los textos escolares, pero también cabe hacernos la pregunta qué hace que una población desee formar identidad nacional y cómo se originan aquellos contenidos con los que ellos reproducen esa identidad nacional. Lo que sucedió en Colombia, al igual que en otros países del occidente, es que en la época republicana, al inicio del siglo XIX, más o menos, y además que en nuestro contexto también se gestaba una revolución de independencia, es que se empiezan a generar unas necesidades como de crear representaciones patrióticas, objetos simbólicos que nos representaran como, como Colombia, como colombianos. Esto tiene que ver con la creación de símbolos patrios, del himno y de todas estas cosas, incluso de reconocer unos próceres como parte de nuestra cultura, o quienes nos representan. Ahora, ¿a qué tienen que hacer alusión los símbolos patrios para que formen identidad nacional? Smith va a expresar de que estos símbolos patrios tendrán que ser referidos a un territorio, a unos hechos históricos, a una cultura poblacional y un tercer elemento que es una igualdad política de deberes y derechos. En los textos, el himno nacional fue resaltado por su belleza y la bandera nacional resignificó las riquezas naturales con aspectos históricos, al igual que el escudo nacional. Los rituales cívicos, fiestas patrias, santos y héroes se presentaron en bustos, dibujos, descripciones literarias y los mitos nacionalistas reunían población de niños y jóvenes en torno a una idea de nación. En dichos textos se hace un llamado a la religión católica como elemento fundante de la nacionalidad colombiana, ya que a esta se le debía la civilización y relegaba a culturas como la indígena, ya que los valores de la Iglesia fueron creadores y moldeadores del alma nacional. En muchos casos, los textos hacían alusión a la iconografía religiosa, mezclándolo con lo nacionalista, lo que llevó a la sacralización de la política y a la politización de lo sagrado. En la tarea de conseguir la unidad nacional, la educación empezó a jugar un papel importante, el cual pudo verse en los textos escolares de ciencias sociales, con la promoción de referentes e imágenes para la construcción de nación, tales como el territorio, entendido como el espacio en el cual se desarrolla la nación, la ley como fuente de orden y gobernabilidad y la religión católica como soporte del alma nacional. La iconografía patriótica, héroes, himnos, escudos y narraciones asumida como la expresión simbólica de la nacionalidad. En los textos escolares también circularon diversas imágenes mediante las cuales se legitimaba la organización de la sociedad colombiana y por ende la marcada jerarquización de la misma. Pensemos por un momento. Un hombre se encuentra en un aeropuerto internacional de Israel y se identifica como palestino. China condena con la pena de muerte a quienes trafiquen con droga al interior de su territorio. Pensemos, han capturado a un grupo de personas y al momento de identificarse, estos se identifican con nacionalidades diferentes. Uno expresa de que es de nacionalidad P, el otro afirma de que es nacionalidad C y hay quien afirma de que es norteamericano. Conlleva el mismo grado de responsabilidad. Torres habla sobre las culturas negadas y silenciadas en el currículum.
Lo que sucede es que el currículo no solo posibilita que un grupo de personas al interior de una sociedad se reconozcan como iguales. A través del currículo de identidad nacional también se segregan, se discriminan o se condenan cierto tipo de nacionalidades. Miremos en el caso colombiano y en los textos escolares generaron este tipo de silenciamiento y negación a través del currículo de identidad nacional. En los modelos promovidos en los textos, la imagen más alta la ocupaban los residentes de la zona andina, principalmente la sabana bogotana. Los textos de geografía mostraron una tendencia a valorar las regiones con mayor presencia de la cultura española, enmarcando bajo miradas estereotípicas los habitantes de las diferentes regiones. Las interpretaciones de las diferencias territoriales afianzaron la idea de que las condiciones climáticas y geográficas predeterminaban el carácter de los seres humanos y por consiguiente todas sus acciones y concepciones, permitiendo así la clasificación y jerarquización de los territorios. Asimismo, en relación con los aspectos raciales, el privilegio era para los blancos y criollos ilustrados, dejando en los últimos lugares de la pirámide social indígenas y negros. Otra importante fuente de jerarquización la constituyó el asunto de género, en el cual la continua invisibilización de la mujer hacía que ella ocupara lugares inferiores con respecto al papel asignado a los hombres. Para responder la pregunta, utilizaremos el módulo castellano, repetición y memoria. Para ello utilizaremos una regla lancasteriana. Quien se equivoca o no repita, tabla, repita, tabla, repita. Reproduciendo contenidos y prácticas que permiten el reconocimiento de una población con un territorio en común, una historia en común, una cultura en común.